A propósito de la verificación del origen dinerario, de la fuente dineraria de los dineros del sindicato Suntrack, ¿usted ha podido verificar alguna fuente ilícita de esos fondos? Estamos realizando la investigación y pidiendo información bancaria que todavía está por llegar a la investigación. Aclare, señor fiscal, si usted dentro de su investigación ha podido diligenciar, aclarar, verificar la estructura operacional y competencial del sindicato de trabajadores Suntrack, ¿cómo es su estructura funcional? Hasta el momento lo que se tiene en la investigación es identificar las diferentes secretarías que mantiene la Junta Directiva del sindicato. ¿Pudiese identificarnos esas secretarías? Defensa, por favor, refiérase a los hechos de imputación y a los elementos que ya ha brindado el Ministerio Público y que usted ha obtenido de aclaraciones. Nos estamos desviando de el acto de audiencia, aspectos que tienen que verse entonces en las subsiguientes etapas, de darse las subsiguientes etapas, pero al momento no es procedente esta aclaración. Puede continuar con el uso de la palabra. Recuerde que lo que llama el orden del tribunal no es refutable ni es llamado al orden. Puede repreguntar o reformular la aclaración al Ministerio Público. Tiene la palabra para ello. Honorable jugadora, usted me tendrá Abogado. que sancionar. Honorable jugadora, estamos hablando de un delito de blanqueo de capitales y Bien. estoy preguntando sobre la fuente dineraria del blanqueo de capitales, honorable jugadora. Si yo Señor no pregunto por la defensor, fuente dineraria del delito de blanqueo de capitales… No es refutable el llamado al orden del tribunal. Se lo estoy haciendo con mucho respeto, Y yo licenciado, y advierto evitar dilaciones procesales. No estoy dilatando, estoy tratando de defender a mi cliente, honorable juez. 63 y 65 Se ha mencionado el del Código sindicato de Procesal trabajadores Penal. Suntrack y yo estoy tratando de verificar cuál es la Reformule estructura su del pregunta mismo. al Ministerio Público o voy a dar Pues si eso lo estoy continuidad tratando. a la audiencia y tendrá que hacerlo en las subsiguientes etapas. Retome usted la palabra y reformule, licenciado, por favor, al orden del artículo 280 del Código Procesal Penal. Tiene la palabra. Me pide repreguntar, hacer una replanteación de la pregunta. En caso de que lo que tenga. Gracias. El sindicato de trabajadores Suntrack, al cual se ha hecho referencia, giró 39,000 y pico de dólares al señor Jaime Caballero. Jaime Caballero mantiene dentro de su estructura seccionales en distintas provincias. El señor Jaime Caballero es el responsable de la sección de Chiriquí y Bocas del Toro a propósito de todas las funciones del sindicato en esa área. ¿Ha podido usted verificar dentro del sindicato la sustentación internamente del pago de la consignación de la transferencia de dicho cheque a propósito del señor Jaime Caballero? Esa información no ha sido requerida. ¿Conoce el señor fiscal en su investigación en qué fecha han sido clausuradas las cuentas bancarias del sindicato Suntrack? Sabemos que fue en el mes de febrero del presente año. Solo para aclarar, esas cuentas fueron cerradas el 13 de noviembre del 2023. Gracias, señor defensor. Recuerde que si usted maneja la información, no hace necesario la aclaración. Ya, Eso muy puede usted bien. utilizarlo en su argumentación, el contradictorio que le corresponde. Recuerde que el contradictorio de la imputación es de la defensa y puede hacer uso de su sustento respecto al mismo. Si conoce Bien. la información, tercera ocasión que lo advierto, no me dilate la audiencia y usted puede suministrarla en contradictorio a lo que ha dicho el Ministerio Público, si fuese así, en su sustentación. Continúe, Muy tiene bien. la palabra. Señor fiscal, ya que usted hizo alusión al artículo 67 de los estatutos del sindicato de trabajadores Suntrack a propósito de sus objetivos, ¿pudo usted verificar en esos estatutos y análisis el elemento de la autonomía financiera del sindicato y en qué consiste la misma? Bueno, de yo analizarlo no, porque no me corresponde. Sin embargo, lo que nosotros verificamos fue en el estatuto cuál es lo establecido por el estatuto de dónde provienen los fondos y el artículo 67 es que establece de dónde provienen los mismos. Dado que he culminado con la fase de aclaración, honorable juez, voy a sustentar y argumentar mi oposición a propósito de los dos delitos
imputados o que se pretende imputar en contra de Jaime Caballero. Honorable juez, y primero mis disculpas si existe la presunción de que pretendo dilatar o desvirtuar el acto de un juicio oral, pero el sentido de defensa me llama a poder verificar cada uno de los extremos en debate. En efecto, licenciado, Muchas las gracias. objeciones de la imputación corresponden en base al artículo 44, ya lo han dicho un sinnúmero de amparos. Tiene la palabra. Bien. Señor juez, a propósito de mi oposición específicamente del delito financiero, tomo como antecedente fundamental el origen de esta investigación. El origen de la investigación se centró en un informe que nace de la autoridad, sí, por supuesto, de análisis financiero llamada UAF, una dependencia administrativa del Ministerio de la Presidencia y Seguridad que genera, a propósito de las alertas bancarias, informes al Ministerio Público. En ese momento, desde la asunción de esta carpeta, se dijo que el propósito era específico, que existían varios sujetos naturales que estaban transfiriendo movimientos en efectivo superiores a los 10.000 balboas en cuentas bancarias de los mismos. Eso nació de esta dinámica. Ahora el fiscal en la imputación se ha desmarcado inicialmente de esa hipótesis y nos propone la imputación de un delito financiero de forma autónoma. El delito financiero, la dogmática del delito financiero, atiende a unos presupuestos estructurales fundamentales y que sirven de acicate para poder ajustarnos al principio de legalidad. Lo primero que determina los delitos financieros dentro del orden económico es la tutela de la economía nacional, el resguardo y protección de la economía nacional, pero lo pone en cabeza de las entidades bancarias, de las entidades financieras y de las entidades que negocian en la bolsa de valores e inversiones. Esa tutela, juez, que brinda el legislador a la economía nacional, la pone en defensa de estas entidades. Quiere decir inmediatamente que en el tipo penal de los delitos financieros, la única víctima posible del mismo están determinadas o los bancos, o las financieras, o los mecanismos de inversiones de bolsas de valores, o cualquier entidad que se haya registrado en el MISI. ¿Para qué cosa? Para generar tráfico de recepción dineraria con el público en general. Es decir, la restricción del tipo penal de delito financiero prohíbe, limita que pueda generarse una víctima distinta a esas. Es decir, no puede ser un sindicato, no puede ser una fundación, no puede ser el club de padres de familia, ni mucho menos puede ser una entidad del Estado. Entonces, entendiendo esa posibilidad y esa restricción de la ley a propósito de los delitos financieros, entonces, por eso que solicité la aclaración de cuál era la entidad bancaria específica víctima de este delito. Y el señor fiscal nos señaló que el Banco de Desarrollo Agropecuario es la víctima del delito financiero. ¿Pero qué dice la norma? La norma dice que es que la víctima se pone en posición de tal cuando ella es engañada al momento de generar la facilidad crediticia, no después que se ejecuta o se pagan los préstamos, porque a nadie en este país le preguntan
quién, cómo, dónde o por qué estás pagando el préstamo. Paga el préstamo. El delito financiero no se genera como la ejecución, sino al momento en que el actor se convoca a la entidad financiera para solicitar el crédito del mismo. ¿A través de qué? De documentación falsa. Nótese, honorable juez de garantías, que los préstamos, las facilidades de crédito generadas del Banco de Desarrollo Agropecuario respecto a Jaime Caballero surgen desde el año 2012, 2015, que no tienen nada que ver con la referencia bancaria, con la información bancaria que ha solicitado en esa carpeta el señor fiscal del 1 de enero del 2020 a la fecha 2025. Cuando he cuestionado sobre el sustento de Jaime Caballero para solicitar la facilidad crediticia a la que hace alusión el artículo 244, el propio fiscal reconoce que Jaime Caballero presentó 4 fincas, que son fincas heredadas algunas y de vieja data, y un derecho posesorio. Garantías prendarias para la maquinaria que se iba a utilizar en el desarrollo del préstamo agropecuario. Y también una garantía respecto a las cosechas que se iban a generar en el proyecto. Esas fueron las garantías o el sentido justificativo y financiero que utiliza Jaime Caballero ante el Banco de Desarrollo Agropecuario en el año 2012 para solicitar la facilidad crediticia. Si a beneficio del debate, honorable juzgador, propuse cuestionar respecto al elemento de la facilidad crediticia, donde el Banco de Desarrollo Agropecuario hasta ese momento ha presentado alguna certificación de algún tipo de perjuicio patrimonial respecto a esa relación contractual que mantiene con Jaime Caballero. Se ha hecho referencia sorpresivamente y estratégicamente no a la facilidad de crédito, no a ese elemento que exige el artículo 244, sino a la ejecución del préstamo en el año 2024 con un cheque de $39,000. Es decir, estamos suponiendo la tesis fiscal de la existencia de un delito financiero cuando las personas van a pagar ya un préstamo establecido con la entidad bancaria. Relación bancaria normalizada, legalizada, y no existe ningún acto administrativo, porque el Banco de Desarrollo Agropecuario es una entidad descentralizada y semiautónoma del Estado, dentro de ese expediente que indique que Jaime Caballero ha vulnerado los derechos patrimoniales del Banco de Desarrollo Agropecuario. No existe. Entonces, si no hubo facilidad de crédito como consecuencia de ¿qué? De estados financieros, declaraciones de renta que no existían en el 2012, ni mucho menos en el 2015, para facilitar ese crédito, entonces, ¿cómo estamos o pretendemos estar o forzar los hechos a un tipo penal que rebota, que rechaza la lógica que se ha planteado en el día de hoy? Insisto, a beneficio del debate dogmático penal, eminentemente dogmático penal, el último párrafo de ese artículo 244 al que el señor fiscal ha hecho alusión señala: la misma sanción se aplicará a quien haga uso de los documentos financieros falsificados. ¿De qué documentos financieros falsificados se le ha presentado al BDA para la facilidad de crédito? Si el propio fiscal me reconoció que no, que eso se generó con garantías y con finca. No existe en las constancias de esos 20 tomos ningún documento, honorable juzgadora, ningún documento que señale, que advierta
ni siquiera indirectamente, que se ha utilizado un documento financiero falsificado para derivar un provecho de qué, si ya el préstamo estaba concedido, si el préstamo se está pagando, si las fincas están con garantías. Nos sorprende aún más, honorable juez, que todo este andamiaje que solicita la norma penal, el fiscal la minimiza, la reduce a la expresión siguiente. Lo que pasa es que el funcionario de cumplimiento del Banco de Desarrollo Agropecuario solicitó información sobre la justificación de ese pago específicamente, y el señor Jaime Caballero le dijo que eso era producto de las fincas o era del café. Si a mí el banco hipotecario al cual yo tengo un crédito me pregunta de dónde es, yo le puedo decir lo que sea. Eso me convierte en mentiroso, pero no me puede convertir en violador del delito financiero, que requiere otra dogmática. Entonces Jaime Caballero es mentiroso, pero no violó la norma del artículo 244. El funcionario de cumplimiento al que no se ha hecho referencia no es un juez de la República para ponderar, para verificar, para censurar un cheque que nace y que nació de una fuente originaria, una fuente lícita del Sindicato de Trabajadores del Suntra. No han dicho que el pago de los $39,000 es de una fuente ilícita, es espurio. No tenemos eso en la carpeta, honorable jugadora. Y es a propósito de la manifestación verbal del señor Jaime Caballero al funcionario, dice, esto es de producto del café. Pero, honorable juez, la pregunta que salta de bulto en este cuestionamiento es la siguiente. ¿Por qué ese funcionario del BDA no generó un informe interno administrativo para rechazar, para repeler el no pago de ese cheque? Ese cheque está pagado, está gastado por el Banco de Desarrollo Agropecuario. Porque si me hubieran devuelto las fincas, me las hubieran desgravado, entonces yo digo, ahí hay una sorpresa, pero ni siquiera las fincas están grabadas después de muchos años porque el préstamo todavía es de larga data. Entonces, ¿en qué circunstancias de hecho nos encontramos para pretender la acreditación objetiva del delito financiero? Cuando, honorable juez, insisto, debe ser una entidad bancaria, que no se equivoquen, que es el Sindicato de Trabajadores y su membresía y sus fondos, las posibles víctimas de un delito financiero. No puede ser. Esa posibilidad jurídica, bajo el principio de legalidad, no la admite. Por eso que en el desarrollo identifica con claridad quiénes pueden ser los sujetos pasivos de este tipo penal y las conductas que se requieren para verificar la comisión del mismo. Se hace un juego retórico, y se combina las acciones del Banco General, la relación de Jaime Caballero como directivo del Suntrac y el BDA. ¿Qué pasa, honorable juzgadora, respecto al Banco General? Fíjese que en el Banco de Desarrollo Agropecuario no se presentaron y no se podían haber presentado porque no existían esos estados financieros ni la declaración a la que se hace alusión. Así que no hay tal documento falsificado. Pero ¿qué pasa en el Banco General? Se trata de advertir que esa presentación de los sustentos y fundamentos para justificar los fondos forman parte del andamiaje del delito financiero. Si partimos de la misma lógica de que lo que se tutela y se protege es la defensa del banco para no prestarle dinero, para no relacionarse con un individuo que le presenta documentación falsa, en el caso del Banco General y el señor Jaime Caballero, existían 4 productos bancarios, 2 cuentas de ahorro, una cuenta de ahorro, 2 cuentas de ahorro,
Sí, una cuenta de Navidad, seguro de vida y la tarjeta débito. ¿Qué significa eso en el mundo financiero? La cuenta de ahorro no es un crédito que te facilita el banco. No es una facilidad crediticia a la que uno puede disponer. La naturaleza de la cuenta de ahorro es que usted tiene que ingresar, usted tiene que depositar en la cuenta para poder entonces que usted pueda transferir, generar egresos del mismo. Así que si utilizáramos el argumento del Banco General para concentrarnos en un delito financiero, no existe esa posibilidad porque el banco no le facilitó créditos a través de su cuenta de ahorro. Pero alguien diría, ¿y la tarjeta? La tarjeta de débito entraña la misma lógica, pero solo modificando la estructura de la misma. Es decir, usted tiene una tarjeta, pero tiene necesariamente que depositar preliminarmente a su cuenta para poder debitar su propio dinero. Y el banco le cobra una comisión por ese trabajo que usted hace allí. No es posibilidad, honorable jugadora, respecto al Banco General, ¿qué cosa? Atender a que por allí, es decir, utilizando el argumento de otra entidad bancaria, no el Suntrack, otra entidad bancaria que no sea el Banco de Desarrollo Agropecuario, entonces ahí se sorprendió la buena fe del Banco General, quien es en cabeza del ente bancario el que regenta la tutela del bien jurídico de la economía pública, mixta o privada. Pero es más, el propio Banco General, el 27 de marzo de este año, le certificó al señor fiscal a través de Luis Hernández un elemento que fue deslizado como un pecado y no como la promoción de la transparencia y del buen manejo en la relación bancaria. ¿Cuál es el siguiente? En la relación bancaria Jaime Caballero y Banco General, el señor Luis Hernández certificó que Jaime Caballero era un cliente de bajo riesgo. ¿Qué significa un cliente de bajo riesgo? No que me presentó un estado financiero falso y eso entonces le dijo al banco que usted es de bajo riesgo. Estamos en el 2025, honorable juzgadora, 2025. ¿Usted cree que al Banco General o cualquier banco de este país alguien lo va a engañar sobre su perfil, sobre su estatus, porque alguien le presenta un estado financiero no firmado por alguien que se dice contadora? Lo van a revisar, lo van a ocultar, porque los bancos, en principio de cumplimiento de la Ley 23 de 2015, tienen la obligación de ocultar al individuo antes, durante y después. Esa certificación pone en perspectiva una censura, una doble verificación de Jaime Caballero, porque siempre a los directivos del Suntra se le doble verifica a propósito de las transacciones que él genera. ¿Y qué certificó el Banco General? No solamente que Jaime Caballero es un cliente del banco que mantiene un bajo perfil de riesgo, es decir, no genera para el banco una intranquilidad a propósito de qué cosa, de la diferenciación de dinero que no pueda ajustarse a su perfil financiero, sino, y aquí lo más importante es que en los registros del Banco General no existe, no ha existido, ni va a poder existir hasta este momento, ningún reporte de alerta que pueda generar la activación de la unidad de análisis financiero. Entonces la pregunta existencial para verificar la imputación es la siguiente: ¿de qué banco, de qué entidad entonces nació la alerta a la UAF? ¿De cuál banco? El argumento es la privacidad de un documento privado que nace de la entidad seguridad, pero si el Banco General, del cual es cliente Jaime Caballero y del cual consta certificación, y el BDA, que no tiene nada que ver con esa circunstancia porque es del 2015, entonces, ¿de dónde nació la alerta roja para investigar a Jaime Caballero y hoy tenerlo aquí por 20 tomos por blanqueo y delito financiero? Señor juez, cimentada
la relación bancaria de Jaime Caballero con el Banco General, la obligación, la mecánica, la exigencia a propósito de la Ley 23 y toda la reglamentación que surgió en el nuevo escenario mundial respecto a la relación cliente-banco, exige ¿qué cosa? Exige la justificación de los depósitos y fondos que usted mantiene en el banco. A todos los panameños, con independencia de su ideología, de su raza, de su sexo, que tengan cuenta bancaria en el banco, los han llamado y nos llaman para justificar los depósitos que tenemos en los mismos, que no guarda ninguna relación, con la verificación de la existencia de una organización criminal o delitos financieros o de blanqueo de capital. Justifique su fondo. Si la persona no logra justificar su fondo en ese llamado, el banco que hace, honorable juzgadora y juez de garantía, aplica la alerta roja a la UAF. Pero una cosa es el contenido de un estado financiero respecto a la realidad económica de Jaime Caballero, es decir, su universo económico, que tiene que ver con lo siguiente: marca sus ingresos, marca su aquiescencia, su patrimonio. ¿Quién es Jaime Caballero respecto a su patrimonio? Pero ese estado financiero también verifica los gastos, costos operativos del mismo, para hacer un balance de ingresos e egresos y presentárselo no solamente al banco, sino a cualquier entidad que requiera, porque es el estado financiero. Decir aquí, honorable juzgadora, que ese documento es falso, porque administrativamente una señora que se llama María Aisprúa Sánchez no aparece en el registro contable de los contadores y auditores del país, hace espurio ese documento que ni siquiera está firmado. Es decir, que se desconoce la contrastación científica a propósito de una auditoría, si el contenido de las categorías en materia de ingreso, en materia de egreso, representan o no el universo de Jaime Caballero. No es porque aquí estemos verificando la parte administrativa de quién firma. Entonces, si fuese así, tendríamos que recordar en este país nuestra historia del magistrado Arrocha en el 4º Distrito Judicial de la República de Panamá. Defensora, al lugar sus argumentaciones respecto a su representado. Lo digo, ¿por qué? Porque los actos jurídicos que se ejecutaron en ese sentido tenían una valía de buena fe judicial. Entonces, he solicitado, ¿qué cosa? Que se llame a la señora María Aisprúa y diga si el señor Jaime Caballero conoce o no de su idoneidad, de su registro, en una relación profesional. Es lo que le conta al señor Jaime Caballero. Contrata a una profesional que se dice que es idónea en una materia y le brinda la confianza para ello. Pero ¿por qué hay que cargar esa responsabilidad preliminar que no sabemos a esta altura del partido a la legalidad o no de las acciones que ha ejecutado Jaime Caballero para convocarse ante quién? Ante el Banco General y presentarle su estado financiero? No lo hace espurio, honorable juzgadora. Y tampoco se necesita, porque no recibió del Banco General ningún tipo de facilidad crediticia que lo exponga a los lineamientos del artículo 244 del Código Penal. Si concluyésemos
a propósito de la imputación del delito financiero, que solo pueden ser sujetos pasivos de esa acción delictiva una entidad bancaria, financiera, que capte recursos, intermedie de recursos financieros o emisor de la Comisión de Valores, tendríamos que llegar a la conclusión, honorable juzgadora, que no existe tipicidad a propósito del artículo 244, en función de ese elemento específico, en función de que ninguna entidad de las que han sido mencionadas facilitó elementos crediticios, ni mucho menos se utilizó documentación falsa para provocar la asunción de un crédito de esta naturaleza. En ese sentido, salta de suyo que no hay una víctima, no hay un delito, los hechos relevantes que han sido presentados para sustentar los elementos de convicción que han sido allegados, solo refieren la existencia de sumas de dinero, de transferencias, de cheques en las que se relaciona el Sindicato de Trabajadores de la Construcción Suntrac, en la que el señor Jaime Caballero es dignatario en los asuntos nacionales e internacionales y representante y responsable de estas sección de Chiriquí y Bocas del Toro para la ejecución de toda la plataforma operativa y el sentido de la libertad sindical que en este país todavía es ley de la República y garantizado por los valores de la convencionalidad y el organismo llamado OIT. Entonces, si pudiésemos pretender que todos esos cheques, las cantidades que no se ha podido identificar porque el análisis inicial era dinero en efectivo y ahora son transferencias que salen del propio sistema bancario, ¿a qué pertenece? Si fuesen del Suntrac, entonces la fuente ilícita, el origen de la fuente lícita de esos dineros ha quedado sobradamente demostrado respecto a este extremo, honorable juez. En función del delito específicamente de delito financiero que se propone el señor fiscal imputar a Jaime Caballero, le pido y le solicito respetuosamente que se tenga como no presentado, porque nos encontramos ante la figura de la atipicidad en el orden penal. ¿Qué cosa? Resguardando el principio constitucional de la legalidad y resguardando la mínima expresión del derecho penal, que es el cimiento fundamental para este tipo de actividades. Solamente para agregar, a propósito de este elemento del delito financiero, es no poder dejar pasar de que el hecho y la circunstancia de que una persona o Jaime Caballero no sea socio de la ANAGAN, de la Asociación Nacional de Ganaderos, no le prohíbe bajo ninguna circunstancia dedicarse a la ganadería. No es posible que se argumente que la no acreditación de Jaime Caballero en la ANAGAN lo limita, lo coarta para dedicarse a la ganadería. Eso no existe en este país capitalista. Este país permite, ¿qué cosa? El negocio lícito, y es el negocio lícito al que Jaime Caballero se ha dedicado en su vida privada, No estamos cuestionando y no debemos cuestionar su vida sindical, su vida privada y su vida económica. El préstamo de $850,000 que le facilitó el Banco de Desarrollo Agropecuario desde el 2012 en tractos sucesivos es para el desarrollo y ha sido para el desarrollo del cultivo y la cosecha del café y de hortaliza. Y es solo y en cuanto a esa actividad económica que su hija, hoy sobradamente mencionada aquí, Katia Caballero, es la administradora, la gerente operativa de la empresa y de la vida económica de Jaime Caballero. Su hija es la gerente, la articuladora de todo el andamiaje operativo de sus empresas lícitas, y por eso que es destinataria y emisora de transferencias. ¿Para qué? Para generar los pagos
que representan, ¿qué cosa? La vida del agricultor, la vida del hombre de campo, que tiene que pagar los insumos a los trabajadores, tiene que pagar la logística en materia de las cosechas y todo lo que representa eso. Ese es el sentido económico de la relación de la señora Katia Caballero a propósito de estas cuentas. A propósito del delito de blanqueo de capitales. Solicito y reitero la no presentación, se tenga como la no presentación del delito financiero presentado. Respecto al delito de blanqueo de capitales, honorables jueces, el delito nos propone la construcción, la necesidad de la construcción de verificar que se hayan mínimamente demostrado los elementos que exige el tipo penal del artículo 254. Y lo primero que pide y requiere el artículo 254 es la verificación del origen o fuente de los dineros, de los títulos, valores, es decir, del objeto dinerario que se dice que se recibió, que se dice que se depositó, que se dice que se transfirió, que se dice que se integró, dividió y mimetizó en el sistema bancario. Es la primera exigencia del principio de legalidad y no pudiésemos saltarla bajo ningún concepto. ¿De dónde nacieron los fondos recibidos o depositados de parte de Jaime Caballero? Ha quedado sobradamente acreditado que esos fondos son como consecuencia de ¿qué? De un préstamo que recibió $850,000, de su salario, de su actividad y de inversiones a título personal que ha generado el señor Jaime Caballero. Y ahora me voy a referir a la inversión de las fincas y en el desarrollo de la finca agropecuaria. Entonces, solicité la identificación, la verificación de dónde surgieron los fondos ilícitos que generen el delito de blanqueo de capitales. Y nos han argumentado que esos fondos o el listado de cheques que han presentado, algunos representan cheques que fueron girados del sindicato de trabajadores. Si usted me permite, honorable jugador, en función de ese principio de control horizontal, ¿ya? Poder presentarle a usted, en principio, una certificación del Sindicato de Trabajadores Suntrac a propósito del estatus del señor Jaime Caballero como miembro de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores. No sé si el fiscal requiere la verificación del documento. El traslado horizontal lo tiene que hacer el fiscal, señor defensor. Ok. Puede hacerlo. Puede continuar. Gracias. Muy bien. Entonces, decíamos que la fuente dineraria surge de esos elementos. El cuestionamiento a propósito de esto es el siguiente: ¿son los dineros del Sindicato de Trabajadores Suntrac dineros recibidos de su organización de fuente ilícita? La respuesta es no. Un categórico no, porque el 2% que se recibe de la convención colectiva Suntrac-Capac son dineros que llegan y han llegado del propio sistema de los constructores de la CAPAC, de la Cámara de Constructores y empresas promotoras y constructoras que le pagan esos fondos. Esos fondos son lícitos. Si se pretende cuestionar el por qué
el sindicato mantiene transferencias a Jaime Caballero o a cualquier otro de sus dignatarios, en la administración del sindicato están todas las justificaciones, todas ahí están, toda la documentación al detalle para verificar las razones de forma y fondo por las cuales se le transfiere un peso, un real, un centavo, muchos dólares o muchos cheques a su junta directiva o a los responsables de área cuando tienen actividades sindicales en la República. La vida operativa de un sindicato genera costos y gastos que se regentan a través de un presupuesto establecido y a través de una administración. Ahí están todos esos documentos justificativos. Pero ¿en qué escenario estamos generando este debate? En el escenario de que desde el 13 de noviembre del 2023 el sistema financiero y bancario de este país le ha negado la posibilidad a un sindicato de trabajadores de contar con la estructura financiera de la cual hoy se cuestiona por un delito de blanqueo de capitales. Es el propio Estado panameño el que le ha dicho no a un sindicato para que pueda, ¿qué cosa?, participar en las reglas que imponen las estructuras de supervisión de cada banco para verificar qué hace o no en materia de transferencia. Es un contrasentido pedir, ¿qué cosa?, cuentas cuando el propio sistema ha rebotado, ha rechazado a una organización específica ahí. Pero ese elemento contextual, histórico, no elimina la posibilidad de censurar la fuente dineraria, que es la exigencia del artículo 254. ¿Cuál es la fuente dineraria? El fiscal no nos ha podido demostrar que la fuente dineraria es espuria. Vino del Suntrack, sí, y pregunté, ¿dónde están las denuncias? ¿Dónde están las declaraciones en esos 20 tomos que dicen y señalan que el sindicato de trabajadores ha malversado los fondos de sus miembros? No existe. Así que no podemos partir de una presunción de mal manejo sobre, ¿qué cosa?, algo que se llama la autonomía financiera de las organizaciones colectivas y sindicales de este país, llámese Suntrack o llámese cualquiera. No está en debate el manejo financiero en este momento del sindicato. ¿Y por qué no está en debate, honorable juez? Porque ninguno de los tipos penales suscritos en los delitos contra el orden económico supone ni siquiera la posibilidad de que un sindicato sea víctima de un delito financiero de blanqueo. ¿Cómo víctima? Porque se ha pretendido pensar que se están defendiendo aquí los intereses patrimoniales de los miembros de un sindicato. No está en juego, no está en debate en estas circunstancias el manejo operativo y financiero en principio constitucional y convencional de la autonomía financiera que ha hecho y que hace Suntrack respecto a sus miembros. Pero es más, honorable juzgadora, es más, y aquí está documentado. Ante la impronta de las acciones del sistema financiero y bancario nacional de prohibirle al sindicato la actividad de contar con un producto financiero, el sindicato se ha organizado, se reunió en una acción de junta extraordinaria de miembros para tomar nota de las salidas operativas en materia financiera del sindicato. Y aquí está la posibilidad de demostrar por qué razón, a través de un acta de junta directiva y un acta extraordinaria de todos los miembros, la máxima autoridad de ese sindicato, la idea de poder facilitar, generar creativamente dentro del marco de la ley la posibilidad de existir y subsistir ante el ahogo, ante la imposibilidad de contar con una estructura bancaria mínimamente. Eso es lo que ha hecho el Suntrack, y por eso que aparece, ¿quién? El mensajero Luis Juve, es el mensajero del sindicato, honorable juzgadora. Ese Luis Juve es el mensajero, que es el que recibe de la administración del sindicato la orden para transferir, ¿a quién? A los jefes de sección, a los jefes de área cuando hay, ¿qué cosa?, actividades sindicales. Y eso es la relación dineraria justificativa de esos fondos que son totalmente lícitos. Pero a beneficio del debate, honorable juzgadora, porque no se pudiese decir que en otro sentido
el préstamo otorgado de $850,000 es la fuente ilícita que generó el delito de blanqueo. Si entendiéramos que tuviéramos un delito financiero tomando como víctima al BDA, son dineros del propio Estado. Así que vamos a partir de la idea que ni siquiera tendríamos la posibilidad de entender o pensar o presumir de que esos dineros del BDA que recibió Jaime Caballero son de fuente ilícita. Ahora, luego del debate de la fuente ilícita, de la verificación de la fuente ilícita, que no, por supuesto, se constituye en este tipo penal, el otro problema dogmático es el siguiente: el delito precedente utilizado como fundamento del delito de blanqueo de capitales de forma autónoma. Ojo con esta retórica argumentativa. El delito de blanqueo de capitales es autónomo en su dogmática, pero requiere en su estructura interna la verificación, la contrastación de un delito precedente, al que los doctrinarios han llamado un delito medio, un delito que permite, ¿qué cosa? La generación de esos fondos para el ingreso al sistema bancario. ¿Y cuál delito ha especificado en su teoría del caso y de la imputación el señor fiscal? El delito financiero. Entonces la pregunta es la siguiente: si la misma lógica utilizada en el debate del delito financiero, que prohíbe que la víctima de ese delito no pudiese ser una persona distinta a las entidades bancarias, a las entidades financieras y a las entidades que transigen con bolsas de valores, ese mismo delito financiero que sirve de delito medio al fiscal para fundamentar el blanqueo de capitales, no puede ser otro distinto que el que se determinó como delito autónomo. Es decir, si se dice que el delito medio, delito financiero, se probó o comprobó, existe mínimamente una idea del mismo, porque los fondos salieron del sindicato, entonces es un contrasentido dogmático, porque ese sindicato, llamado Suntra, no puede ser víctima de un delito financiero. Si me hubieran dado otra opción y me dicen, es de estafa, es de hurto, es de corrupción, pero me lo están diciendo que es el mismo delito financiero. Pero ya no, ojo, ya no, en la retórica argumentativa de la imputación, ya no porque Jaime Caballero falsificó unos documentos, es porque ahora alguien del sindicato Suntra se está robando la plata y se la está dando a Jaime Caballero. Ya no es la misma. Ya no es el mismo elemento fáctico sustentatorio del delito financiero. Y, honorable juez, por sentido común, por sentido lógico, debe ser el mismo elemento fáctico que acredita el delito financiero como delito autónomo y el delito financiero como delito medio. No puede ser un juego de palabras o saltar para ver qué nos puede salir de allí. Es un imposible dogmáticamente y fácticamente pretender que el delito financiero se constituye en un delito medio para el blanqueo de capitales, en este caso, porque lo que ocurrió fue que Jaime Caballero ha recibido cierta cantidad de dinero, 160,000, 180,000 dólares, que tendríamos que verificar al detalle para ver de qué se trata, y los invito para en algún momento presentar, y vamos a presentar la auditoría forense correspondiente para acreditar cada centavo, como en efecto lo vamos a hacer. Entonces, esa imposibilidad dogmática, fáctica, nos pone en la perspectiva de la no consideración de ese delito existente, honorable juzgadora. El sindicato Suntra, como persona jurídica, no está vinculada a ninguna intermediación financiera o a la banca como tal. Suntra no presta dinero. Existe una cooperativa vinculada a los sindicatos que es la que se dedica a esa línea de pensamiento. Pero el sindicato no es un ente financiero o que intermedie con fondos, así que no puede ser o estar vinculado en este caso como víctima de un delito financiero para justificar el delito de blanqueo de capitales.
el fiscal habla de un informe de auditoría financiera no preliminar que nos pone en la perspectiva de poder examinar la existencia de algunos ingresos, de alguna documentación de transferencia de personas, pero cada centavo, cada transferencia con las cuentas bancarias aperturadas están justificadas y luego del cierre de las cuentas bancarias del SUNTRAC siguen siendo justificadas. Lo que ha cambiado en el panorama de los hechos es el mecanismo con la que se ejecutaban esas operaciones antes y después bajo el acondicionamiento del cierre de las cuentas del sindicato. Pero no ha cambiado el hecho de que no existen esos 20 tomos, ningún miembro de ese sindicato que sostenga ni indirectamente de que el manejo hasta el momento, específicamente de Jaime Caballero, es espurio o contrario a los intereses del banco. No contamos, insisto, con un informe categórico que nos pueda dar ese hecho específico. El hecho de que el sindicato de trabajadores de la construcción no tenga facultades que lo asimile a una entidad bancaria no es óbice para que los dignatarios de su asociación, llamada sindicato, puedan pelar, localizar, identificar desde el patrimonio de la organización y con el cumplimiento de las estructuras de poder internas que son las que finalmente determinan el modelo y la forma de gestión financiera y operativa, no es óbice para que pueda localizar mecanismos de inversión para el fortalecimiento de su patrimonio económico. Es decir, respetada juez de garantía, en 52 años, 53 años de existencia del sindicato, hoy un modelo, un mecanismo para incrementar el patrimonio proyectivo del sindicato tiene que ver con ¿qué? Con el acompañamiento, con la participación del sindicato en los procesos y litigios que tenga su membresía respecto a los empleadores. Y en muchas ocasiones, y como antecedente de estos casos, el sindicato, luego de la terminación de esos conflictos y bajo el presupuesto de haber obtenido una sentencia favorable de los trabajadores, le paga directa e inmediatamente los derechos de los trabajadores, es decir, los derechos de los asociados, y se subroga en los derechos que devienen de la sentencia y del conflicto. Por eso, honorable juez, que no solo el sindicato mantiene ingresos del 2% de la convención colectiva, sino que también ha obtenido y obtiene ingresos de esos dineros que surgen de la participación de esos conflictos. ¿Haciendo qué? Haciendo generar beneficios para su membresía. Así como participa y mantiene bienes inmuebles, bienes muebles en esa diversidad, porque ha entendido en el mundo en que vivimos que hay que ser creativos dentro de la ley para poder diversificar, también ha localizado elementos de inversión interesantes. Y uno de los elementos de inversión del sindicato interesante es a propósito de la finca de producción que mantiene Jaime Caballero. Existe, y lo vamos a acreditar en el expediente, una relación jurídica y financiera
entre Jaime Caballero y el sindicato Suntra a propósito de la inversión de producción de café y de hortalizas en Boquete, Chiriquí. Eso ha sido parte del sentido de la trazabilidad y de los dineros, no solamente para Jaime Caballero, sino para su hija, quien es la administradora y gerente de los fondos que hoy se cuestionan y que son lícitos y que son de fuente totalmente legal. Es como consecuencia de ello que se han generado y se pueden justificar perfectamente. Pero para la tesis de la Fiscalía, todo este andamiaje es espurio, es sospechoso y que guarda relación con una organización de blanqueo de capitales por delito financiero que perjudica, insisto, los derechos de una organización que hoy tiene dinero, pero que no puede ponerlo en la banca nacional porque el sistema financiero y bancario se lo ha prohibido por razones que no es dable discutir en esta audiencia de fondo. Entonces, si concluimos que la fuente que ha generado en el delito de blanqueo de capitales es lícita, en la regla de la carga de la prueba, no es lo mismo acreditar los presupuestos fácticos del delito que la carga de la prueba a propósito específicamente de los elementos dinerarios. Pero siendo así, a propósito de la fuente ilícita, surgen y han surgido exclusivamente de las cuentas del sindicato de trabajadores en alguna dimensión. En la otra, en pagos de cosechas, porque uno tiene un proyecto para sembrar café y para vender café, y el café cuesta dinero, y le pagan a Jaime Caballero y a Katia el dinero de la cosecha del café y el dinero de la cosecha de la hortaliza, y Jaime tiene que pagar también a los que proveen los insumos para lo mismo. Es el tráfico comercial normal. Pero a propósito de la fuente lícita del dinero, no existe ningún esfuerzo serio, honorable jugadora, de parte del señor fiscal para acreditar específicamente en el blanqueo de capital y tomando como referencia un delito precedente de delito financiero, que ese dinero es espurio, salvo el hecho de que no mantienen 20 tomos hasta la fecha la justificación administrativa del sindicato de esas transferencias. Pero ese tráfico en cheque y en Yapi no representa la presunción de ilicitud, porque sumen 160.000 o 200.000. Entonces nadie pudiese en este país tener ingresos y dinero porque se presumen su ilicitud. Se requiere en la conexión causal del delito financiero la ilicitud, el delito precedente y la llegada de esa conexión a las cuentas de Jaime Caballero para luego entonces Jaime Caballero mimetizarla a una estructura bancaria para que al final, y allá entonces reposa el blanqueo de capitales, pueda llegar a los dignatarios finales y beneficiarios finales de la consecución del delito medio que se dice cometido. Es decir, ¿dónde están los dineros que fueron mimetizados en el sistema bancario, que han retornado a los dueños de la comisión de un delito financiero? No ha sido probado ese elemento del tipo penal. Sujeto activo, la persona que recibe, transfiere, deposita o convierta. Entonces sí recibió, documentalmente está acreditado, pero no la fuente ilícita de esa recepción. Ha recibido dinero del sindicato como salario, hemos presentado la documentación. Ha recibido dinero del sindicato como miembro de la junta directiva, un alto miembro de su junta directiva. Ha recibido dinero del sindicato como responsable de las actividades operativas, no solamente en Chiriquí, sino en Bocas del Toro. Ha recibido dinero del sindicato de trabajadores como una vinculación eminentemente de derecho privado de la inversión de las fincas que hoy Jaime Caballero produce en Chiriquí, café y hortaliza, y ha participado el sindicato como un agente inversor, como un socio inversor de ellos, ha generado fondos de eso, y hoy, insisto, no tenemos un informe de auditoría
constatable final que nos pueda decir con detalle la trazabilidad de esos ingresos y la fuente de esos ingresos. Se presumen lícitas, por supuesto. El sujeto pasivo, aquí sí es el Estado. Evidentemente no discuto que en este tipo penal el sujeto pasivo es el Estado que cuida. Ahora sí, en blanqueo de capital, a diferencia de delitos financieros, la distinción que la tutela y protección la pone la entidad bancaria en los delitos financieros y en los delitos de blanqueo de capital es el propio Estado, que con su fuerza pone en actividad la protección de su mecanismo económico. ¿Ya? Los elementos subjetivos tendríamos que verificar luego de la declaración, honorable jugadora, de María Ipurúa, ¿por qué razones? Si ella es contadora, si no es contadora, ¿qué la llevó a establecer una circunstancia como esta? Y de hecho, honorable jugador, invito y solicito respetuosamente al señor fiscal, y si no lo voy a pedir mañana, el lunes mismo, la solicitud de María Ipurúa para que nos diga las circunstancias y razones que la llevaron a presentar un documento cuando ella eso no es idónea. Ella tendría que demostrar, tendría que aclarar no solamente su situación personal, sino si Jaime Caballero sabía o tenía algún conocimiento de esta circunstancia, porque lo lógico es, honorable jugadora, que si Jaime Caballero desconocía esta situación, como en efecto lo desconocía, decidía contratar a otra contadora, ¿para qué? Para que le presentara lo que sí es cierto, que es su universo económico a través del estado financiero. Eso no es mentira, eso no es una falsedad, eso no es una argucia espuria para acceder a ningún tipo de facilidades crediticias que no ha existido en este expediente hasta este momento. Así que el aspecto subjetivo, que es fundamental cuando se habla de racionalidad, es decir, de la experiencia, del sentido común del ser humano que se dedica a actividades financieras, ¿ya? A poder entonces, ¿qué cosa? Hilvanar una gerencia operativa de sus empresas, una estructura de estado financiero. Y ojo con esto, honorable juez, no es lo mismo una declaración de renta, ¿no? Que tiene un formato específico, establece por la propia Dirección General de Ingresos, que la construcción de un estado financiero que tiene unos parámetros constatables, porque el banco o cualquier entidad que recibe el estado financiero tiene la opción, tiene la posibilidad y oportunidad de constatar en la realidad de los hechos la veracidad o no de los extremos patrimoniales presentados. No nos quedemos en pensar de que porque una persona es o no contadora e intervino autónomamente en algo como esto, desdice del contenido perfectamente verificable por el Banco General de lo que el señor Jaime Caballero le presentó. Entonces, en materia de la subjetividad del tipo penal de blanqueo de capitales, ¿cómo era posible presumir que habían llegado fondos o estaban llegando fondos a Jaime Caballero del sindicato? ¿Cuál era la capacidad racionalmente? ¿En qué posición racional? De certeza, porque hay tres capacidades del hombre para pensar. De certeza, cuando existe la seguridad en función de la realidad de los hechos. De incertidumbre, cuando estás en un pleno medio que existen, ¿qué cosa? Posibilidades de mentira y posibilidades de verdad. Y de dudas o incertidumbres totales cuando todo es mentira. Entonces, ¿en qué estado de actitud racional lo que solicita el tipo penal en la racionalidad se encontraba Jaime Caballero? Cuando estaba recibiendo dinero, y ha recibido dinero del sindicato al cual forma parte. ¿Cómo se le pide a Jaime Caballero que presuma al menos que alguien está haciendo algo mal con los dineros del sindicato al cual él ha dado la vida, al cual él acababa de salir el 14 de marzo de una audiencia de garantía en la lucha que se está librando en Chiriquí? ¿Cómo pedirle a un miembro directivo de alta responsabilidad que racionalmente presuma que los dineros que el sindicato le están enviando para qué cosa? Para el pago de las actividades es espurio, forma parte de la ilicitud? Es un imposible. Esa exigencia de racionalidad hace imposible acreditar un dolo, una intención malsana. Entonces, si tampoco cumplimos
con ese extremo de la normativa que exige, por supuesto, el tipo penal del artículo 254, estamos comprometidos a poder exigir y obligados a exigir, en estricto cumplimiento de la constitucionalización de este proceso penal acusatorio del artículo 3, que tenga una esencia y una razón de ser, de constitucionalizar el proceso, significa que al constitucionalizarlo nos elevamos nos elevamos del procedimiento, de la norma ordinaria, y vamos a la dimensión de lo constitucional, que exige la tutela del principio de legalidad. El principio de legalidad es una garantía del ser humano. ¿Para qué? Para poder exigir la contrastación de los hechos a un marco legal establecido. Y el marco legal establecido en el artículo 254 no permite, bajo los supuestos que se han presentado, admitir una imputación de hechos que no tienen relevancia jurídico-penal en disposición de lo actuado. Esa es la necesidad cuando en el artículo 13 nos dicen que tenemos que constitucionalizar el proceso, es decir, utilizar, verificar y exigir la argumentación en función de la tutela de esa legalidad. En algún momento de la propuesta de imputación, honorable juez, el fiscal mencionó el artículo 255, lo citó a propósito de la vinculación del delito de blanqueo de capitales. Y es fundamental, para terminar mi exposición, poder hacer alguna referencia a este extremo del blanqueo de capital tutelado en el artículo 255. Como desplazamiento del tipo penal, el 255, del tipo penal del artículo 254A, que hay una conexión dogmática, hay una exigencia entre el artículo 254A y el artículo 255, y paso a explicar. Dice el artículo 255, será sancionado con pena a que se refiere el artículo anterior, y el fiscal utilizó el numeral 3. Personalmente o por interpuesta persona natural o jurídica, suministre a otra persona, establecimiento bancario, financiero, comercial o de cualquier otra naturaleza, información falsa para la apertura de cuentas bancarias o para la realización de transacciones con dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros procedentes de alguna de las actividades previstas en el artículo anterior. Por supuesto, honorable juez, por favor, le suplico que ponga extrema atención en el último párrafo de este artículo, y dice, procedentes de algunas de las actividades previstas en el artículo anterior. ¿Qué artículo anterior? El artículo 254. Todos los verbos, todas las exigencias del tipo penal del artículo 255 nos lleva al cumplimiento del artículo 254. Todo lo que se dice que se puede hacer allí requiere ¿qué cosa? Que a sabiendas que provengan de delitos contra el Tesoro Nacional. La única forma de violentar el artículo 255 bajo el supuesto de entregas de documentación falsa o de elementos que permitan la apertura, porque no es el caso, porque él no utilizó ningún mecanismo para aperturar absolutamente nada. Ya estaban aperturadas las cuentas, abiertas las cuentas. De todas formas, y no admitiendo que no hay ninguna falsedad, de todas formas, esa acción requiere, honorable juez, que de alguna de las actividades previstas en el artículo anterior. Y el artículo anterior dice: quien personalmente o por interpuesta persona reciba, posea, deposite, negocie, transfiera o convierta dinero, títulos, valores, bienes y otros recursos financieros a sabiendas que provienen de delitos contra el Tesoro Nacional. Pone en cabeza del Estado, es decir, del Tesoro Nacional, la víctima del delito del artículo 255. Entonces, ¿qué elementos de hecho y de derecho y de elementos probatorios se ha presentado en esta circunstancia para decir, acreditar o argumentar que el Tesoro Nacional ha sido víctima de cualquier acción que le es dable al señor Jaime Caballero?
No existe, honorable juzgadora. No hay ninguna referencia al Tesoro Nacional vinculado a los hechos que hoy estamos debatiendo. Casi termino. Como quiera que aquí se ha dicho y se ha puesto en tela de dudas la moralidad, no solo de Jaime Caballero, sino de la organización a la que él pertenece, es importante señalar que todavía, honorable juez, en este país existe una norma vinculada al Código de Trabajo, artículo 340, que dice: las organizaciones sociales que se constituyan legalmente serán personas jurídicas capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones. Estarán exentas de cubrir los impuestos nacionales que pesen sobre sus bienes. Las organizaciones sociales de trabajadores podrán utilizar las ventajas de las personas jurídicas con fines de lucro, cuando ello constituya el beneficio general de todos los asociados. No obstante, no podrán desarrollar actividades que constituyan una competencia desleal respecto a sus correspondientes empleadores. Eso específicamente dentro del marco del artículo 340 del Código de Trabajo es lo que ha hecho y ha estado haciendo el sindicato, no por un año, no por 6 meses, por 52 años en este país. Entonces, esa posibilidad que tiene normativa como organización de expandir, de optimizar su fondo, es lo que le permite localizar mecanismos de inversiones para ello. Y en este caso, inversiones directamente a la finca de producción. No existen, honorable juez, no existen ni elementos de hecho, ni elementos de derecho, ni mucho menos la trascendencia jurídico, penal y dogmática para pretender encajar esto que hemos planteado hoy a través de un sinnúmero de notas y de cheques y de documentos en la estructura, en el marco de la legalidad panameña que llega desde la norma constitucional, del artículo 31, solo serán penados los hechos declarados punibles por ley anterior a su perpetración y exactamente aplicables al acto imputado. Exactamente. Exige y requiere la categoría de certeza en esta circunstancia. La norma constitucional exige la certeza de que los hechos se embonen directamente al tipo penal que por libertad y el artículo 5 del Código de Procedimiento Penal, el señor fiscal ha podido, presentar como una teoría del caso. Fue el propio agente del Ministerio Público que nos ha propuesto hoy que nos encontramos ante un delito financiero autónomo y un blanqueo de capitales, tomando como en consideración el delito financiero como delito medio. No ha existido ninguna intervención o injerencia en esa libertad de roles. Pero hoy el abogado defensor de Jaime Caballero exige y solicita respetuosamente desde el universo jurídico que se apliquen los resortes constitucionales que devienen del artículo 3 en el artículo 31 y las convenciones de derechos humanos que requieren para la defensa del Estado de Derecho, del real Estado de Derecho, la consecución de esta exigencia. Entonces, al no generarse esa posibilidad y en función de esa normativa, concluyo de que respecto al delito de blanqueo de capitales que se pretende imputar en contra de Jaime Caballero, se dé por no probado por el fenómeno de la tipicidad penal. Y en consecuencia, insisto, se dé por no presentado la imputación a propósito del mismo. Que se dé
por no presentado la imputación por delito de delito financiero autónomo y se dé por no presentado por parte del fiscal la imputación del delito de blanqueo de capitales, honorable juez. Le agradezco su paciencia.